Muy bien, de nuevo, bienvenidos al enlace nacional de los noticieros CNC en el país, 12 departamentos, 60 municipios con nosotros en simultánea hasta ahora. La gerencia nacional de Jaime Orejarena, en la gerencia desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez. Hoy vamos a hablar con miembros del Centro Democrático de la colectividad en el departamento del Quindío. A 3 días de la posesión del nuevo gobierno de Gustavo Petro Rego, el primer gobierno de la izquierda en el país, desde el 19 de julio ya lo dijo, precisamente el Centro Democrático van a ser partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro. El doctor Carlos Toro, ex candidato a la Cámara de Representantes y miembro del directorio departamental del Centro Democrático. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué ha pasado con usted después de la campaña, las legislativas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los oyentes y a todos los que nos ven y escuchan en diferentes partes del país. Muchas gracias por el apoyo que recibimos en la campaña. Creo que fue un trabajo honesto y es lo que estamos buscando ahora, seguir defendiendo la libertad, la inversión nacional, extranjera, las instituciones. Tienen que haber cambios, obviamente que sí, como todos los gobiernos tienen que traer sus cambios positivos para el pueblo, pero vamos a estar ahí de frente con las cosas buenas, diciendo lo que es bueno y lo que es malo, hay que decirlo de frente sin ningún titubeo. Creo que para eso son los partidos de oposición, porque si no, esto sería una dictadura y eso es lo que Colombia no puede llegar a hacer, una dictadura. Nicolás Castañeda, el director nacional de las Juventudes del Centro Democrático. Un placer que esté con nosotros, señor. Primero agradecerles a ustedes por la invitación, agradecerle a CNC, agradecerle a usted, Wilson, por la invitación a este programa. Como tú lo decías, nosotros desde el Centro Democrático nos declaramos en oposición el 19 de julio, una oposición democrática, una oposición constructiva, una oposición coherente, quizás una oposición que no tuvimos nosotros, tuvimos una oposición mezquina con el gobierno del presidente Duque, y vamos a dar ejemplo de oposición como lo hicimos cuando ganamos con el presidente, éramos oposición de Juan Manuel Santos, esa oposición constructiva con vocación de poder, esa oposición que apoye lo que le sirve al país, pero que sea venga, si ha sido una posición constructiva realmente, en alguno de los sentidos dentro de las teorías del Centro Democrático, porque uno escucha muchas desfachateces, la verdad, de parte de algunos congresistas de este partido. Sí. Toca más el corazón que la naturalidad, porque el señor Polo diciendo que va a ser una oposición radical cuando apenas acaba de llegar, por ejemplo. Pero mira que Polo no es del partido Centro Democrático. Y es la pero es muy cercano al partido. Es muy cercano al partido. Demasiado, además uno diría que es cota política de la doctora María Fernanda Cabal, que además es muy inteligente, muy interesante. Pero la oposición inteligente, ¿a qué se refiere usted con eso, señor? Esa oposición inteligente, esa oposición constructiva que le sirve al país, esa oposición con argumentos, como te decía ahora, que apoye las reformas que le beneficien al país, pero que sea contundente y crítico, con esas reformas que pretende el gobierno, quizás en acabar con el sector empresarial, en acabar con el sector privado, en poner en riesgo las libertades, la democracia y las libertades económicas también. Nicolás, ¿qué papel van a jugar los jóvenes del Centro Democrático? Yo pienso que va a ser un papel trascendental. En esa oposición inteligente. Es un papel trascendental. Yo acompañé la reunión de bancada el 19 de julio donde nos declaramos en oposición como vocero nacional de juventudes, hice mis observaciones y lo que se habla con el partido, entramos dentro de las directivas, es que los jóvenes deben ser los que oxigenen el partido y sean los candidatos y cabezas de lista en las próximas elecciones regionales del año 2023. Entonces el papel va a ser fundamental. Hay una Dirección Nacional de Juventudes que se constituyó en noviembre del año 2019 y desde ahí vamos a trabajar para visibilizar a esos jóvenes y para que sean los jóvenes los que tomen las riendas del partido. Va a jugar un papel importante, Nicolás, las territorialidades, digamos, para sopesar el poder de la izquierda en el país. ¿Le van a apostar a candidatos jóvenes dentro de las elecciones territoriales? Vamos a apostarle a candidatos jóvenes, a candidatos frescos, pero sobre todo candidatos preparados académicamente, profesionalmente, porque no simplemente es tener un candidato joven, es tener un candidato joven preparado, con todas las capacidades, que llegue a una administración municipal, que llegue a un consejo pero entienda que es un acuerdo municipal, que llegue a una asamblea y conozca que es una ordenanza departamental. Entonces son candidatos jóvenes preparados y en eso vamos a trabajar, en oxigenar y renovar el partido. Acá en el departamento del Quindío contamos con muchos apoyos, como el doctor Toro, que fue un candidato a la Cámara que empezó de cero, que empezó nuevo y es un proyecto de renovación también. Y esos proyectos de renovación son los que les vamos a apostar en los 32 departamentos del país. Qué bien, Nicolás. Doctor Carlos Toro, en el departamento del Quindío, lógicamente, las personas fueron muy de derecha, muy uribistas, un departamento
que como región del eje cafetero se caracterizó, digamos, por esa cercanía con la ideología del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de las tesis políticas del Centro Democrático, pero en las elecciones presidenciales, pues básicamente terminaron siendo los rodolfistas de la Liga Anticorrupción quienes se llevaron esa gran votación en segunda vuelta, y en primera vuelta pues Gustavo Petro termina, digamos, en un tope de favorabilidad con los electores del Quindío. ¿Qué ha pasado, digamos, en la región? ¿Por qué se han perdido esos votos? ¿Cómo rescatarlos? ¿Cómo volver a ellos nuevamente? Hombre, no, vamos a retomar cifras. Hay 150.000 votantes que los tomamos como derecha, tanto de rodolfistas como de, diríamos, no vamos a hablar del uribismo, hablemos de la derecha como tal. Y del centro, que podemos hablar algo que pueda hacer Rodolfo Hernández. Es importante, es una fusión interesante. Creo que el mundo está cambiando. O sea, los uribistas votaron por Rodolfo. Claro, por supuesto que sí. Eso sí es claro y se lo aseguro 100%. Los uribistas votamos por Rodolfo Hernández. Hubo un sector del partido que apoyaría a otro candidato en primera vuelta, que fueron Federico Gutiérrez, que estuvimos la gran mayoría con él, y algunos con Rodolfo. Pero en segunda vuelta es evidente, es que 11 millones de votos de Rodolfo, pues obviamente no los vamos a echar al bote de la basura. Y es algo claro, Gustavo Petro tiene que tener algo muy importante, él lo ha dicho, es que él ganó tampoco por una diferencia muy poca, son 700.000 votos, el país hoy también sigue polarizado, entonces no hablemos más del uribismo, no, aquí lo que tenemos que hablar es de país. ¿Cómo le bajamos el tono a la polarización de la que usted hace mención? Esto es muy sencillo, esto es trabajando, dándole empleo a la gente, terminando tantos subsidios, uno puede dar subsidios. Tranquilo, bien pues. Hay subsidios que contribuyen a la población más sensible del país, pero hay subsidios que lo que hace es seguir alimentando al vago, al que no quiere hacer nada. El asistencialismo. El asistencialismo, ese no sirve. Hay subsidios que sí sirven y tienen que seguir como políticas de Estado. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? No puede ser que el 7 de agosto se posesiona el presidente Gustavo Petro y a las 24 horas se está colocando una reforma tributaria, que si quiere la empezamos a desglosar ahora, unos puntos que son muy críticos y que como partido no estamos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, aquí hay que construir, generar empleo, generar confianza para que el país siga adelante. Es que las cifras son claras. La economía que salió adelante después de la pandemia es la del país en Colombia. Mire, Europa, países como Italia, hace cerca de 15 años no realizan una reforma tributaria. En España hace 20 años no se desarrolla. Y aquí cada 4 años. Y acá, cada 4 años, los gobiernos de turno pues generan gravámenes sobre las empresas y terminan siendo los empresarios, que son la fuerza productiva, pues los más afectados con este tipo de reformas tributarias. Pero me gustaría tocarle a usted, antes de la reforma tributaria, la posición de algunos congresistas en el país tras la determinación de la DIAN hoy de eliminar el 4 por mil en montos inferiores a los 13 millones de pesos. Determinaciones como esas, por ejemplo, que fueron apoyadas además por la bancada de Centro Democrático, porque aportan al país estos impuestos que generan, digamos, dificultades a la clase más pobre del país, el 4 por mil, por ejemplo. ¿Cómo sería, desde la mirada del Centro Democrático, una eliminación escalonada de este gravamen que termina afectando a las cuentas corrientes, a las cuentas de ahorro, al a señor todo, a usted, a mí, a todo el mundo? Pero hombre, algo curioso, se da 3 días después de la posesión de Gustavo Petro, o sea que antes, cuando nosotros siempre decíamos que había que desmontarlo gradualmente, siempre salían y habían palos en el camino. Es que es muy, muy curioso, o sea, ahora todo sí vale, ahora todo sí es bueno. No, señores, hay cosas buenas, hay cosas malas y las vamos a apoyar. Porque ese proyecto de la eliminación del 4 por mil no es nuevo, ni es del no director es de la nuevo. DIAN. Esto lleva más de 2 años. Lleva más de 2 años. Desde Pero la gente lo está viendo de que es el nuevo gobierno y ahora sí vamos a andar y ahora sí estamos haciendo las cosas. O sea, uno lo puede ver como un triunfo robado. No, es que es un triunfo robado. Es que volvemos a muchas cosas. Es que esto, como decía el presidente Duque, y se lo va a decir, esto no es de presidentes. Esto es del pueblo, esto es de instituciones. Un puente no es del presidente Duque, un puente, un viaducto no va a ser de Petro, es del pueblo. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando un partido de gobierno tiene la mayoría, pues lógicamente puede ponerle trabas a un proyecto de ley.
En el caso del 4 por mil y las trabas que el Congreso le ha puesto, digamos, a las propuestas de Centro Democrático, pero no lo ha hecho también Centro Democrático, por ejemplo, con los acuerdos de Escazú, que protege la tierra en Latinoamérica, y han sido precisamente desde la bancada de Centro Democrático los que le han puesto la rueda al zapato. Es que es muy sencillo, ya le da la palabra a Nicolás, es que eso ya está en la legislación colombiana, todo eso ya está, eso sin no cumplirlo, lo que vamos a perder es autonomía en el territorio colombiano por cortes extranjeras que pueden llegar a decidir por problemas ambientales locales. Ponemos la soberanía en riesgo. Wilson, no, el acuerdo de Escazú, y quiero decir algo, yo pienso que uno debe ser muy coherente y los partidos, esa invitación es a la coherencia. Yo no entiendo como un partido como el Partido Conservador se declara independiente y apoya un acuerdo como el acuerdo de Escazú. Nuestra prioridad debe ser proteger el medio ambiente, los acuíferos subterráneos, el territorio, pero tampoco poniendo en riesgo la soberanía nacional ni la productividad nacional. ¿Será por aquello debemos ser muy coherentes. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo la soberanía. ¿Tú sabías, Wilson, que cualquier ciudadano en un proyecto ya empezado que vaya a iniciar puede empezar un proceso porque presuntamente esté generando un daño ambiental y puede ir a cualquier corte del mundo a generar ese proceso? Entonces, ¿dónde está la soberanía nacional? Cualquier corte, cualquier organismo internacional podría determinar si estamos mal y podría iniciar medidas cautelares que paren un proyecto que presuntamente esté generando daño ambiental. ¿Qué empresarios, qué inversión extranjera vamos a tener así? Dime tú. Eso pone en riesgo entonces la inversión. La soberanía y la inversión. La soberanía y la inversión. La legislación está en la Constitución. Ahora esa bancada conservadora a la que usted hace mención, hombre Nicolás, hoy en día está en medio del escándalo por los recursos de Locat Paz. Es preocupante. Yo pienso que Omar Yepes... Porque son los conservadores, son los que están investigados. Sí, y el presidente del Partido Conservador fue muy consecuente al renunciar para no entregar su administración en manos de Petro. O sea, la consecuencia de Omar Yepes es muy interesante, el mal actuar de algunos legisladores que desdibujan esos matices conservadores. Yo creo que la ciudadanía y los militantes del Partido Conservador están muy decepcionados y van a tomar decisiones, y les extiendo esa invitación a que vengan al Centro Democrático, a que se unan a este partido que representa esa coherencia política y esa consistencia, que no nos vamos a ir nosotros por un puesto detrás de unos ministerios, sino que estamos nosotros acá trabajando por una coherencia y por unos principios que son inquebrantables. Una persona joven, yo le pregunté extra micrófono y le dije, oiga, no son los jóvenes entonces, los que a la izquierda, me dice Nicolás Regalado, hay muchos jóvenes que estamos trabajando con Centro Democrático. ¿Cuál va a ser esa posición de los jóvenes ante la política de Petro? Porque es que pareciera que en los últimos días todo el mundo volvió petrista. Todo el mundo. Claro, y hay unos por intereses particulares, que es lo más preocupante, pero respecto a ese papel de los jóvenes, yo creo que es transar, yo pienso que hay mermelada, lo único que le cambió es a mermelada humana, cambió de nombre a mermelada. Yo pienso que el gobierno de Petro es el continuismo de siempre, es esa negociación con los mismos partidos tradicionales, ese incremento porcentual en votos de 800.000 votos en la costa, el incremento porcentual más alto fue en la costa Caribe. ¿Cómo se gana ese incremento? ¿Cómo en el Pacífico tiene tan buenos resultados? Es importante hacer análisis, y creo que hay muchísimos compromisos que vamos a ver cumpliendo, ¿no? Y vemos hasta dónde esa luna de miel con el Congreso va a existir, que yo pienso que está pegada con babas. Ya se bajaron los liberales, además. Pero lo más importante... No se han bajado, ahí están. Ayer tuvieron, como dice el cuento, donde hay desayuno y almuerzo. Ayer estuvieron en la casa del presidente César Gaviria, dijeron que van en independencia, pero hoy también tuvieron un almuerzo con los ministros, ¿no? Doctor. Entonces es mermelada, o sea, la política obviamente hay unos acuerdos programáticos que uno tiene que buscar como partido, eso es evidente, eso uno no va a desconocer esto, pero aquí ya es de frente y ya la gente está callada, aquí no va a haber ningún cambio, aquí la corrupción va a seguir igual, vamos a ver que va a seguir, se va a incrementar. O sea, ¿cómo vamos a hacer para pagar todos estos favores que hoy tienen a un Congreso de rodillas ante un gobierno entrante? Yo no entiendo. Doctor Carlos Toro, uno de los compromisos en la posición de Petro, creo que fue el primer compromiso, fue el respeto a los acuerdos de paz. El gobierno saliente, Iván Duque, hoy trinó en su columna más bien Vargas Lleras diciendo que Colombia va a extrañar más adelante el talante y la forma ecuánime en la que actuó el presidente Duque. Seguramente no se le va a desconocer que entregó obras retrasadas al país, bastante. Que fue
un presidente que entregó 360 colegios en 4 años, 260.000 niños beneficiados. Eso es una suma importante. ¿Aquí en el departamento? Es la primera vez que un gobierno, estamos entregando 10 solamente en Armenia. Podemos decir que fue el gobierno de la educación. Entregó por primera vez después de 54 años soluciones a las comunidades guayú en La Guajira a través de esta energía eólica, se llama, ¿cierto? Y ha funcionado además. O sea, el presidente Duque lo hizo bien, digamos, en su trabajo, cumplió con el 95, 96% de su plan de gobierno nacional. Pero el primer punto, que fueron los acuerdos de paz, también Indepaz denunció ayer 950 líderes asesinados, 216 de ellos firmantes de la paz, no porque sean firmantes o porque usted esté de acuerdo no con el trabajo que realizan los líderes sociales, pero le faltó, digamos, al gobierno Duque mano dura en aspectos tan coyunturales como eso, y seguramente ese desgaste terminó generando, digamos, que las personas se fueran al extremo opuesto, se cometieron errores durante su gobierno. Mire, siempre van a haber errores, siempre, y más cuando se hace una negociación con grupos al margen de la ley, y cuando ya no son grupos revolucionarios, sino narcotraficantes. El narcotráfico realmente es la gasolina de todo esto y de todos los problemas que hay en Colombia. Mira, Sí ayer decía el alcalde de Armenia, y esto se volvió viral en CNC, y ese es muy triste que usted vaya donde un juez y el delincuente lo suelten a las 2 horas. Así es. Es muy difícil que la policía sepan dónde están las ollas, pero no las intervengan. Muchos comentarios a raíz de lo del señor mandatario, pero le da la razón a lo que usted está afirmando acá. Exacto. Muchas cosas. Y entonces aquí nos vamos, ¿qué es solo el proceso de paz? ¿Cuántos integrantes tenían las FARC? Tenía aproximadamente 13.000 integrantes, hablemos de 14.000. Hoy en las zonas especiales, en los PAEP, hay 11.000 reinsertados, que los sostenemos usted, yo, él y todos con nuestros propios ¿Y los otros impuestos. 2.000 qué? ¿Disidencias? Los otros 2.000 pueden ser disidencias y otros que están sentados en el Congreso con impunidad absoluta. ¿Sí? Sí ha cumplido, falta por cumplir. Pero entonces nosotros, el resto del país, ¿qué ha pasado? No ve con buenos ojos esto, porque se ve una impunidad rampante. Los jefes de las FARC se van a morir de viejos o de muerte natural. Aquí ninguno va a pagar un minuto ni un segundo de cárcel. Sería bueno que al menos nos demostrara la JEP que aquí hay justicia. Venga, yo lo aprovecho, doctor Carlos Torro. Usted es un tipo que la gente lo respeta. Le fue muy bien, además, en las elecciones al Congreso. Usted no gastó plata. Usted no se fue a entregar mermelada. Usted lo que hizo fue un trabajo en los municipios, con la gente, con la base. Lo vimos en los foros, además. La tiene usted clara, hermano. Y con los jóvenes. Que ese es mi bastión, los jóvenes. ¿Se va a presentar nuevamente? No sabemos. ¿Lo va a intentar en las territoriales? Hombre, yo creo que siempre las puertas están abiertas, siempre van a estar abiertas. Creo que la gente ha hecho un llamado y ha empezado a abrir unas puertas muy interesantes. ¿Y le quitó usted el hito de que la derecha tiene la billetera llena de plata? ¿Usted lo hizo con No, ideas? eso es mentira. Eso es mentira. Creo que la política se puede hacer andando y con buenas ideas. Y con la juventud. Es que la juventud es el futuro y siempre va a ser el futuro. Porque es que siempre decimos que esto hay que cambiarlo. No, es que el cambio es en nuestra casa, en nuestra educación, en ser buen padre, en buen ciudadano, buen médico, buen usuario, buen paciente. Ese es el cambio. Aquí no nos va a traer los cambios los políticos de turno. Eso, olvídese, la corrupción no se va a acabar ahí. Usted siempre ha sido un opositor de la reforma de la salud. Usted dice que las EPS no deben eliminarse en el país y que sería un error grave para la salud de los colombianos. Hombre, yo le voy a decir una cosa. Usted, si mal no lo recuerdo, hace algunos días me dijo un retroceso. O sea, sería retroceder en el tiempo. ¿Por qué? Ya como último. Mire, esto es muy sencillo. La reforma a la salud, yo en mi campaña siempre tuve como punto importante una reforma a la salud. Pero una reforma a la salud es para mejorar. La reforma a la salud es importante en 2 aspectos. Hay que mejorar la calidad en el servicio y el flujo de dinero, nada más. Porque cobertura tenemos en un 98% más, tenemos medicamentos en un 90% que los cubre el plan obligatorio de salud. Somos el 5º sistema en salud en el mundo, así nos riamos. Procedimientos quirúrgicos el 95%. ¿Usted cree que donde se acaben las EPS contributivas y tanto las subsidiadas, pues esto sería un caos? A nosotros nos tocó, yo que tengo 46 años, era el Seguro Social, Caridad y algunas cajas de compensación. Era un caos, era absolutamente un caos. Hoy hay que mejorar calidad
flujo de dinero. No hay que hacer nada más, hacer algunos ajustes, pero las EPS están funcionando, lo que funcione se queda y lo que no funciona se cierra. Es muy claro. El doctor Carlos Toro, miembro del Directorio Departamental de Centro Democrático. Otro de los logros, además del gobierno de Iván Duque, fueron los denominados acuerdos del punto final, con que se saneó las deudas adquiridas con los hospitales públicos a través del régimen subsidiado de salud en el país, y además se han logrado avances importantes en algunas territorialidades. Vacunación. Muy bien, le fue además al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y al gobierno, uno de los primeros países en Latinoamérica en culminar los esquemas de vacunación completas contra la COVID-19. Nicolás, que le vaya bien, hermano, éxitos, esperamos verlo más adelante. Wilson, no lo conocía, pero chévere. Muchísimas gracias a usted por la invitación, a CNSI por abrir estos escenarios democráticos. Finalmente quiero contarle y responderle su pregunta. Este es un partido de jóvenes que se está renovando. La gente dice que no, pero nosotros tenemos coordinaciones departamentales de juventud en los 32 departamentos, tenemos presencia en casi todos los municipios del país y estamos consolidando ese equipo de trabajo para que sean los jóvenes. Desde la base. Desde la base, Bacán. desde los argumentos y desde las ideas, para que sean ellos los que aspiren en las próximas elecciones regionales. Acá en el departamento del Quindío vamos a dar ejemplo de ello, vamos a conformar listas con jóvenes en los 12 municipios y vamos a tener candidatos jóvenes en las 11 comunas de Armenia. ¿Sabe qué chévere? Porque le permite, digamos, al partido tomar una ideología propia y lo saca de lo que usted dijo ahorita, la Uribe dependencia, y entrega las ideas a la base. El doctor Carlos Toro, ex candidato a la Cámara de Representantes, muchas gracias por estar con nosotros en CNC. A Nicolás, muchísimas gracias. Este es el Enlace Nacional. Seguimos con la noticia. Yo soy Alex Morales. A ustedes, gracias.